Bienvenidos a Nada Nuevo Bajo el Sol. Este es un podcast en el que hablo sobre programación y cosas. En este episodio, el episodio 105 ya, quiero hablar sobre un proceso, quiero hablar sobre datos. No suelo entrar mucho en el barro en estos temas, pero creo que es interesante tocarlo. Y hablar sobre los ETLs, ¿no? En una empresa que más o menos tenga cierto tamaño, una empresa media o incluso pequeña, te diría que en algún momento de su proceso, de su arquitectura, existe el concepto de ETL. Se le llame así o no, pero una vez lo describa, seguramente lo identificáis en diferentes sitios donde habéis trabajado o incluso en el que estéis trabajando, aunque no le llaméis explícitamente ETL, ¿no? Es un proceso que es muy común, que suele estar en muchos sitios. Por lo tanto, yo creo que es interesante tener una pequeña, unos conocimientos básicos de cómo funciona, de qué es, ¿no? ¿Por qué? No creo que os vayan a preguntar esto en las entrevistas, no se me ocurría preguntarlo, pero sí que a lo mejor si os explican el funcionamiento de su sistema, la arquitectura de su sistema, a lo mejor os nombran un proceso de ETL y está bien que lo sepáis identificar y saber qué es, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Los detalles de cada sitio pues serán los que sean, ¿no? Pero tú tienes que tener una idea del concepto de qué hace y de qué se trata. Aunque luego no lo identifiquen como tal. A lo mejor nos dicen, aquí tenemos un ETL. A lo mejor os explican un proceso y tú puedes identificar y decir, vale, esto es un ETL. Esto me ayuda a mí a conceptualizar, a hacer un mapa mental de cómo está funcionando esa arquitectura, esa empresa, ¿no? Y eso es muy útil. Este tipo de definiciones a mí me ayudan para entender la visión global de cómo funcionan las aplicaciones y es muy útil, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo en ETL? ETL se trata son siglas, Extract, Transform and Load, ETL, ¿no? Extraer, transformar y cargar. Se trata entonces de dejar los datos listos para explotar, que vienen normalmente de diferentes fuentes. Entonces aquí lo que se hace es tratar de pasar controles de calidad, de aplicar reglas de consistencia y dejar datos fiables, ¿vale? Se trata de dejar los datos listos para su explotación, para su análisis y su reporting, ¿vale? Entonces, por lo tanto, necesitamos extraer datos, aplicar un tipo de transformación y cargarlos en otro sitio para que se puedan consumir de una manera fácil y cómoda. Voy a explicar un poco las tres fases. Extraer, ¿vale? ¿De qué se trata? Normalmente tenemos diferentes fuentes, bases de datos, ficheros planos o cualquier otro sistema. De aquí lo que se trata es que se tratan los datos en crudo, que se llama, ¿no? Pues de donde vengan, ¿no? Pues a lo mejor una API externa o un puñado de ficheros, alguien que introduce algo de manera manual en algún sistema, ¿no? Estos son datos en crudo. Este paso puede contener tareas de planificación, de horarios, de tareas programadas, de cada cuánto se ejecuta o no, de este tipo de tareas, ¿no? Se trata de sacar datos de diferentes fuentes, sin más, simplemente conectarse y sacar. El siguiente paso es transformar. ¿Vale? Se convierten los datos extraídos en un formato adecuado, en un formato que sea el que tú necesitas para su análisis, explotación o almacenamiento de un data warehouse o algo así, ¿no? ¿En qué consiste esta transformación típicamente? Bueno, pues se aplican las reglas tipo de comprobar que la integridad de los datos esté más o menos bien, ¿no? Restricciones, validaciones, ese tipo de cosas. Se limpia y se normalizan los datos si se va a meter en una base de datos relacional. Se asegura su calidad y su consistencia y por último se aplican las reglas de negocio. ¿Qué son las reglas de negocio? Pues lo que ya se encarga directamente de lo que estás explotando, ¿no? Pues aquí se hacen ordenaciones, filtros, se pueden agregar cosas, ¿no? Se pueden hacer ciertas estadísticas. Se transforman los datos para que ya tengan la pinta que tú necesitas para poder explotarlos en tu aplicación. Y por último, el último paso es cargar. Se importan los datos transformados al sistema de almacenamiento que toque, ¿no? A un data warehouse, a una base de datos, etcétera. Lo que sea. El objetivo es que los datos estén disponibles de una forma adecuada, ¿vale? Que sean fáciles de explotar y de consumir. Por lo tanto, extraer, transformar y cargar. Es importante recordar estas siglas porque ya te dice mucho. Si tú identificas todos estos pasos en un proceso, en una arquitectura más grande, y tú piensas en ese momento y dices, vale, esto es un ETL, ya te ayuda a mapear cómo funciona. Y sabiendo que es un ETL, pues enseguida tienes en la cabeza extraer, transformar y cargar. Por lo tanto, ya ves por dónde van los tiros. A mí me ayuda mucho. Un ciclo de vida. Os voy a explicar un ciclo de vida de un ETL típico, ¿vale? Pues en primer lugar, el punto inicial. Empezamos.
Segundo lugar, se crean los datos de referencia. Estos son datos que no son los que se implica directamente en vuestra aplicación, ni son los datos que se extraen, sino son datos que va a usar el propio proceso de ETL, ¿vale? Son metadatos, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí se llaman datos de referencia. Entonces, por ejemplo, lookup tables, ¿no? Que son tablas de búsqueda, datos maestros o códigos, ciertas reglas, ciertas cosas que necesitan para asignar datos de un formato a otro. Esto normalmente se crea al principio y se toca de manera eventualmente, ¿no? Pero tienen que existir, se llaman datos de referencia. Todos son datos, ¿no? Siguiente paso, se extrae del origen, donde sea, ficheros planos, varios orígenes, etc. Se aplican las reglas de validación, ¿vale? Esto es importante, que los datos sean correctos a nivel formal, ¿no? Por ejemplo, si algo tiene que ser un entero, pues compruebas que sea un entero. Pero no miro si el entero es un 1 o un 10. Eso ya es más de negocio. Yo lo que miro es a un nivel formal que los datos estén bien, ¿no? Reglas de validación a este nivel. Después se aplican las reglas de negocio, que es cuando ya miras la integridad de esos datos, ¿no? Entonces ya no miras que sea un entero, sino que miras que ese entero corresponda a un formato concreto, ¿no? Porque es el ID de algo, ¿no? Pues si un usuario tiene que tener un ID, pues tiene que tenerlo. Eso ya es una regla de negocio. El entero está bien, el usuario está bien, pero si no está una cosa conectada con la otra, está mal. Eso es una regla de negocio. Se hacen validaciones de este estilo. Después se aplican transformaciones adicionales, ¿no? Que he comentado, como ordenación, filtros, agregaciones, etcétera. Se hacen cálculos extras. Luego pasa a la fase de staging. Esta fase es importante. Lo que ya se supone que está listo se carga en tablas o en sistemas de gestión que es previos a la realidad. ¿Por qué? Pues porque una vez está allí, entonces se puede testear sin molestar a los datos auténticos. Se queda en un estado intermedio, se pone ahí como una foto de cómo quedaría y se testea eso. Se hace un testeo y un reporting, ¿no? Se validan las reglas de negocio, que todo cuadre como tiene que cuadrar, y en este paso normalmente se envían reportings. Pues mira, hemos cargado, yo qué sé, hemos cargado un 10% más que la última vez, o hemos cargado mucho menos que la última vez, puede que haya algún problema, puede que haya algún error en la fase de staging, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no están todavía los datos en real, por lo tanto se pueden todavía toquetear cosas. Una vez pasan los testings y el reporting, se publica en la estructura final, ¿vale? Pasa de staging a la versión real. Y por último, una vez ya está en la versión real, normalmente se crea un histórico y un log, ¿no? Pues tal día se hizo esta carga con todos estos datos y se ponen otra vez datos de estos de referencia a datos o metadatos, ¿no? Pues se cargaron no sé cuántos registros, etcétera, ¿no? Esto va bien, pues para si hay algún problema, ver qué ha pasado. Repaso el ciclo. Cuando veáis un sistema de esta manera, una vez que lo he dicho, seguro que os suena, seguro que en vuestro trabajo tenéis algo parecido. Porque normalmente pues se extraen las cosas de diferentes sitios, se hace alguna cosita y se pone listo para que se explote. Puede ser más o menos complejo, más o menos sofisticado, pero normalmente algún proceso de este estilo siempre hay, ¿vale? Repaso rápidamente el ciclo de vida. Se crean los datos o se consumen los datos de referencia. Se extrae del origen, se aplican las reglas de validación formal, luego se aplican las reglas de negocio, luego se hacen transformaciones adicionales para colorear un poquito más los datos. Se pone en staging, una vez en staging se hace test, si pasa el test se pone en real y después se monitoriza, se hace un histórico y aquí se crea un log de lo que ha pasado, se ha cargado, etc. Este proceso que he repetido de una manera tan rápida, pues es muy común y que está en la mayoría de sitios, y ahora ya sabéis que a esto se le llama ETL. ¿Por qué? Extraer, transformar y cargar. Hay a veces confusión entre ETL y Data Orchestration. Son conceptos que están involucrados y se pueden confundir. La orquestación de datos, Data Orchestration, os dicen, aquí tenemos una Data Orchestration. ¿Qué es esto, no? Se refiere a un proceso de administrar y coordinar el movimiento de datos entre diferentes sistemas y aplicaciones. Es como algo que va por encima del ETL, es como más a alto nivel, ¿no? Es un nivel de abstracción más alto. Este puede incluir tareas como programar transferencias de datos, monitorizar la calidad de los datos y garantizar que los datos se entreguen al destino correcto de manera oportuna y precisa. Por lo tanto, un ETL puede ser uno de los pasos de un Data Orchestration. ¿Vale? Entendemos, ¿no? Es como las muñecas rusas, ¿no? Cada vez hay una más grande. Bueno, pues el Data Orchestration es una más grande. Un Data Orchestration puede tener uno o varios procesos de ETL.
¿vale? Se trata de orquestar y coordinar el movimiento de este flujo de datos entre diferentes sistemas. Es algo un poquito más de alto nivel, un poquito más complejo, ¿no? En resumen, para diferenciar entre una cosa y la otra, ETL se centra en la transformación y carga de datos, mientras que la orquestación de datos se centra en la gestión y coordinación de los flujos de datos, ¿vale? Por lo tanto, diferencia entre ETL y Data Orchestration. En algunos sitios la diferencia es se borra un poco, ¿no? Bueno, pues porque es un proceso que está un poco en camino entre las dos cosas. Normalmente Data Orchestration es procesos mucho más complejos que requieren muchos flujos de datos, ¿no? Entonces lo normal es que se traten más con ETLs que con Data Orchestration en el caso típico, ¿no? Una aplicación típica que no hace gran cosa, pues normalmente será ETL. Entonces que sepáis que existen estos dos conceptos, ETL y Data Orchestration, que sepáis más o menos cómo funciona, y aunque no se identifiquen como tal, porque a veces no te lo explican como tal, que vosotros seáis capaces de identificar. Por lo tanto, veréis que este proceso tiene estas necesidades y entonces podéis ver incluso deficiencias, ¿no? De, hombre, pues aquí no estamos yendo a una fase de staging, sería interesante ir a fase de staging antes de ir a fase final para aplicar test, no se están aplicando transformaciones adicionales, pues podríamos agregar estos datos de esta manera, sería mucho más fácil luego de explotar. Todas estas cosas son interesantes que las sepáis para poder aplicarlas en vuestro día a día. Y lo dejo aquí, el episodio que acá ha quedado corto, pero creo que se entiende y creo que es un concepto que vale la pena que tengamos refrescado. De nuevo, no creo que os expliquen esto o que os pregunten esto en una entrevista, pero que a lo mejor sale un proceso de ese estilo y así ya sabéis cómo funciona. Espero que os haya gustado. Compartir con alguna persona que creáis que le pueda interesar. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.